Bueno, y ya estamos Fui yo, perdón, sin en querer. el último tramo del Info, presentando a Facundo Verdún, licenciado en comunicación, periodista en La Diaria en estos momentos, en distintas secciones y columnista en La Diaria Radio. Y desde mayo del año pasado, impulsando el documental 1976, Al revés de la historia, como productor. Pero Belén, ¿podemos ampliar un poco más esta información? Por supuesto, porque 1976, Al revés de la historia, es un documental que cuenta la gesta del primer campeonato profesional uruguayo que ganó un club que no fuera ni Nacional ni Peñarol. De la mano... Nótese que no dice cuadro chico, ¿no? Exactamente. De la mano del profesor Ricardo de León y con su pressing y sus tácticas innovadoras para la época, el Club Atlético Defensor conquista su primera estrella. Con un grupo de hombres como Gregorio Pérez, Luis Cubilla, Baudillo Jauregui, Francisco Salomón y Freddy Clavijo, junto a otros jóvenes que hacían sus primeras armas, como Alberto Santelli, Ricardo Tato Ortiz o Rudy Rodríguez, a 50 años de la gesta que cambió la historia del fútbol uruguayo, hinchas, campeones y familiares cuentan esta historia. Qué contento debe estar Ricardo Changala con este documental que se financia con aportes particulares de hinchas y ha generado además una comunidad de 150 socios y varias empresas. También han aportado con trabajo más de 15 hinchas, entre los que se destaca Emiliano Muñoz, que colaboró con la banda sonora original y reversiones de himnos del club. El equipo base son 3 periodistas: Darío Klein, CNN, Santi Díaz, Santiago Díaz, El Espectador, Canal 5 Azul FM, y Facundo Verdún, de La Diaria, con la productora Laura Rocha. Y se estima que llegará a los cines en septiembre. Pero Facundo llegó aquí hoy. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme acá. Bueno, ¿cómo viene este trabajo? Laborioso, pero viene bien, viene bien. ¿Sí? Sí. Hemos realizado más de 30 entrevistas entre 15 campeones que quedan vivos, sus familiares que mantienen su legado y bueno, ahí quedan hijas, hijos, esposas y también hinchas que estuvieron en ese momento desde el otro lado, ¿no? Desde la tribuna. Claro. Algunos tenían 5 años, 10 años, otros ya más grandes, pero bueno, empezamos en mayo del año pasado y hasta ahora... nada, si uno quiere hacer el trabajo perfecto, nunca lo suelta, ¿no? Pero Claro, bueno, nunca se termina. Claro, tal cual. Aparte siguen apareciendo historias fantásticas, maravillosas, Claro. que quedarán para otros ¿Reales proyectos. o producto de la imaginación? Y bueno, uno con el tiempo, 50 años, ¿no? Tiene ideas que se van generando y que se van enriqueciendo. Se van enriqueciendo, pero está bueno porque los que fueron a contarlas por lo menos lo contaron muy bien. Entonces por lo menos parecen verídicas. ¿Tienen ganas de ver el tráiler? A ver. Un antes y un después, el quiebre del 76. Y rompió la historia. Rompió la historia. Siempre abrazamos la idea de salir campeones desde el principio. Todos David y 2 Goliat, eran 2 golianos. Quería armar un equipo justamente con la ilusión esa de ser campeón. Y mismo hasta los propios hinchas como que empezaron a tomar dimensión de que algo iba a suceder. La pelota se queda acá en el bar. Guaté, le rompí el arco. Acuérdense, dice que con los años, la dimensión que va a tomar haber salido campeón, haberle cambiado la historia después de 44 años. El profe le dice a Beethoven, Coco, sí, el domingo cuando seamos campeones tenemos que hacer algo distinto. Yo creo que tenía que ver con que el mundo puede andar al revés de cómo andaba, en todo. Y ahí empezó la película, ¿no? Bueno, qué metáfora de Qué la vida, metáfora. eso, dar la vuelta olímpica al revés, ¿no? Tremendo, tremendo. Siempre se hizo de una forma y cuando ellos ponen el puño a la mesa y dicen, acá hicimos las cosas diferentes, hacen un festejo diferente. Y ahora, lo primero que me surge preguntarte es,
¿Cómo es la autogestión de esto? Porque supongo que habrá arrancado por una idea traída desde el corazón, pero bueno, después hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, sí, ahí lo importante es codearse con la gente que sabe hacerlo, no si uno no sabe, si uno solo tiene ganas. Yo, por ejemplo, era el que tenía ganas. Pedir consejo. Claro, pedimos consejo, nos juntamos, está muy bueno que en Defensor nos conocemos bastante, Claro. los hinchas, y los que no nos conocemos somos amigos de otro y amigos de otro, y nos fuimos juntando así. Yo comparto hoy tribuna con Darío Klein, que Ajá. se dedica a hacer documentales periodísticos, y él conocía a Santi. Entonces, Santi había hecho un libro a los 40 años. Sí. Entonces, Sobre ahora, el defensor del 73. del 76. Del 76. Claro, del mismo, perdón. el mismo. Fue a 40 años y ahora 50 años haríamos como la película, abundando un poco más en esos Claro. testimonios. Ujú. Porque claro, él hizo un trabajo periodístico muy importante que fue ir a los diarios, al País, Ujú. al Día de esa época y recopilar toda la historia que, bueno, es la investigación periodística en la que se basa la película. Entonces es un trabajo grande que ya está hecho. Ahora, eso no lo puedes pasar a la pantalla grande así nomás. Claro. Entonces había que ponerle como alma, por así decirlo, y esa alma la pusieron los entrevistados. Por suerte, Darío también contaba con su productora, con los fierros, con los técnicos, y bueno, y ahí es donde entra el financiamiento colectivo, ¿no? Claro. Un montón de hinchas que le pusieron, la parte económica a bancar. Casi nada. Claro, que es bastante importante. Además, eso, haciéndolo con el trabajo por adelante de la financiación, por así decirlo, ¿no? Ujú. Primero lo hicimos, empezamos a trabajar y después la plata va llegando. Bueno, porque qué importante también es tener algo para mostrar, ¿no? Totalmente. O sea. 130 personas eran antes de haber visto un segundo filmado. Este tráiler tiene menos de 2 meses. Claro. O sea, Ujú. confianza plena y también sabían que estaban dejando el trabajo en manos de personas que podían hacerlo, ¿no? Claro. Que eran Claro. capaces. Qué personas igual, ¿no? Sí, yo dije, estoy con estos monstruos, mejor Claro. usarlos como bandera y yo hacer el trabajo del día a día, ¿no? Claro. De ir a buscarlos, de coordinar entrevistas. Bueno, por eso de vos preparar. también tendrás Claro. lo tuyo, ¿no? Sí, Probablemente bueno. ellos digan que crack. No, sí, sin duda, ahí he aprendido un montón. Para mí es una primera experiencia también a nivel de lo que es un documental. Ajá. Entonces, yo producciones periodísticas para hacer una nota, como un equipo de uno que prepara las preguntas, va a los territorios y hace, eso sí estoy acostumbrado. Claro. Pero para algo más grande y después también el desafío de bajarlo a un guión realizable, que eso fue tremendo, porque si tenés 30 entrevistas de más o menos 1 hora, es un montón de volumen de información y después hay que hacer cine con eso, no solamente periodismo, que es lo que Claro. estamos acostumbrados a hacer. Entonces, Claro. ahí fue un gran desafío también bajarlo y estamos en ese momento de edición ahora que da confianza plena en el montajista, en el editor, que haga la magia, que haga el cine, pero también que no se pierda el contenido, que para nosotros es súper importante y que esté ahí. A eso quería ir también, porque, el hecho de contar una historia es para traer, para recordar, ¿no? Como dicen, volver a pasar por el corazón algo que ocurrió. Pero también es con un cometido, ¿no? No es solo contar una historia que algunos conocieron, que hay protagonistas vivos y que otros no conocieron. Se cuenta la historia. Pero ¿con qué cometido? ¿Cuál es la idea que se tiene con respecto a un trabajo de estas características? Porque hay un mensaje también. No, sin duda. Yo creo que hay un mensaje identitario muy fuerte, Ujú. que pasaron 50 años de esta gesta que nos armó la identidad, es la base de nuestra identidad como club. Ujú. Pasaron 50 años. Yo tengo 29, por ejemplo. A mí me Claro. la contaron esa historia. Seguro. Queremos eternizar esa historia que fue fundante para nuestro club. Ujú. Entonces, vamos a hacerla. Vamos a hacer un producto que quede para siempre. Y ahí, ya desde el vamos, el club nos dio para adelante. Ahora, se cumple 50 años el 25 de julio, que es este sábado. Ujú. Estuvimos también apoyando ahí un equipo que estuvo haciendo una fotogalería que se inaugura en el Parque Rodó, porque claro, ellos encontraban fotos y nosotros teníamos los testimonios de las personas vivas. Claro. Entonces, ellos nos pasaron las fotos, nosotros los testimonios. Y es como un trabajo cruzado. A ellos también les debemos que este documental no sean solamente personas hablando a cámara, que haya también archivo para mostrar y para vestir eso. Ujú. Y además, en ese contexto del 25 de julio, de este sábado, en julio se hicieron charlas conformativas con las divisiones juveniles de Defensor
para también transmitir esa identidad Que a los más históricamente chicos. tuvo un peso muy fuerte. Sin duda, sin duda. Fue uno Sí, de los sí. clubes que en su momento, no sé ahora, realmente no lo tengo tan claro, pero donde las formativas era realmente una cantera. Sin duda, y ahí si vieron en el teaser está Rudy Rodríguez, que es uno de los que estuvo en la base de la escuelita de fútbol que fundaron junto con César Santos, que es el profe, que era como el ayudante técnico del profe de León del 76 también. Entonces, es una historia que se enlaza toda, ¿no? Desde el pasado fundante hasta el presente, que aún permanece, ¿no? Entonces, las inferiores son hoy muy importantes para Defensor y que tengan esta identidad impregnada es un trabajo de todos. Si la dejamos, no va a suceder por arte de magia. Tener un tipo como Rudy Rodríguez ahí es súper importante, pero no es uno de los técnicos que está con una categoría, está como más arriba. Entonces, que él pueda ir y hablarle a los demás juveniles, que se puedan proyectar también sabiendo que están en un club que la identidad base fue la rebeldía de poder salir campeón cuando nadie se imaginaba salir campeón, es súper importante. Y también la dimensión, ¿no? Poder traer un fútbol que ya no existe, porque el fútbol de hoy está más mercantilizado, tiene otras más globalizado también. Y estas historias de ese fútbol de hace 50 años que era muy distinto y que salieron campeones uruguayos, después más adelante fueron a la Libertadores, todo, y bueno, y trajeron a gente como por ejemplo Luis Cubilla, que era campeón de todo, y bueno, y esas mismas personas que pasaron por H o por B, por el 76 o por Defensor en esa época, después su carrera se vio marcada. Entonces, más allá de que después hayan sido muy exitosos, el 76 se guarda un lugar especial en su corazón y en su carrera también. De hecho, hasta el propio Víctor Hugo Morales, que el 76 sucede 10 años antes de que él relate el gol del siglo, la mano de Dios, Maradona en el 86, está acá. Y él en la segunda rueda, como Defensor iba primero, se define, en Radio Oriental se define por seguir la carrera de Defensor, al título. Él dice que está convencido. Y él está en la película también y cuenta su carrera ahí, como esa decisión de seguirlo. Y por él también es que tenemos mucho archivo, porque si él no hubiera seguido, no habían radios, muchas radios que siguieran. Pues Sí, seguían todos a seguían Peñarol Nacional, exacto. Entonces está. Y la verdad que él nos dejó esos relatos que además, bueno, son muy líricos, muy poéticos. No es lo mismo saber que estás saliendo campeón por primera vez y no sos Nacional ni Peñarol, que decir que estás cambiando la historia, que la historia se derrumba y se conmueve. Eso es muy, muy poético. Muy poético. Entonces está. Y bueno, al revés de la historia lo trae él, es parte del relato, como vieron. Él dice la vuelta olímpica es un poco al revés. Es un poco al revés, claro. Es al revés de la historia. Entonces, de ahí tomamos el título nosotros. Qué importante que existan esas voces. ¿Y qué tal la institución con esto? Bueno, la institución nos dio para adelante, el momento capaz que no es el mejor a nivel económico, entonces no tenía como recursos para impulsarnos. Nosotros sabiendo eso desde el principio, no nos frenamos. Porque lo importante también ante eso es, no ponerse a llorar porque nadie te va a dar 2 pesos, sino bueno, ponerse a trabajar y después con ese trabajo, que ese trabajo hable por vos, ¿viste? Claro. Ya está. Entonces esa fue la decisión que tomamos. Pero sí, también fue muy importante a la hora de habilitarnos para trabajar en las instalaciones. Por ejemplo, la mayoría de las entrevistas fueron en el Francini o en el Parque Rodó o en Pichincha, que es donde entrena la formativa. Entonces, está bueno. También otra característica importante es que el faro de Punta Carretas, que está en el escudo, cumple 150 años. Es de 1876 y también tiene un poco de historia ahí que la metimos por la ventana. La historia, sí. Y bueno, no sé qué otro club tiene un símbolo así en su escudo. Nosotros teníamos que aprovechar eso, ¿no? Claro. Además que sea un faro. Claro. Que alumbra desde lejos, ¿no? Claro, muy simbólico. Es muy simbólico. Y ya se tiene más o menos para cuando esté, decíamos, en septiembre, ¿no? Sí, se está proyectando para septiembre. La idea es llegar a cines. Esa era la pregunta, claro. ¿Cómo se piensa distribuir después? Me imagino que en una de esas Cinemateca extiende la... Estaría lindo. Si estamos en conversaciones con varios cines, la idea es poder hacer o un ciclo especial que se marque en algunas semanas. La idea era también enlazarlo con el 25 de julio, pero bueno, los tiempos de la edición también son complejos. Sí. Claro. Pero bueno, y también tenemos gente que ha puesto plata desde el interior. Entonces, desde el interior y desde el exterior. Entonces también tenemos 2 estrategias pensadas ahí, que una es, bueno, a los del exterior tratar de facilitarlos por alguna plataforma que pueda llegar, que ya hay conversaciones en ese sentido, y al interior hacer alguna suerte de gira. Tenemos 10 clubes
que se llaman Defensor en el país. Por lo menos 10 clubes que nosotros conocemos y tenemos contacto. Poder hacer una gira por esos clubes, que ya tenemos contacto por referentes de Defensor, por así decirlo, que ahí también hay clubes clave en la coordinación, y después en que hay personas que están en localidades del interior que no tienen un defensor, pero sí son hinchas de Defensor y pusieron también su granito de arena para que esto sea posible. Entonces, poder llevarlas a esas localidades también estaría espectacular. Claro. Mira, te voy a leer dos mensajes que nos llegan. Uno de Ricardo que dice: aún siendo hincha de Nacional, problemas tenemos todos, recuerdo a mis 10 años hasta dónde estaba escuchando cuando Víctor Hugo decidió hasta dónde estaba escuchando cuando Víctor Hugo decidió relatar ese partido. Defensor rompió la historia en un momento muy particular. Y Rubén dice: una de las anécdotas más recordadas de Defensor del 76 es la de Julio Filippini dedicándole un gol a su hermano preso por los militares. Bueno, manda un abrazo y felicitaciones. Hay de todo en esta historia. Sí, bueno, es en dictadura la historia, ¿no? Claro. El 76. Entonces eso también marca que cualquier anécdota que nos contaron los jugadores, los entrenadores, todo. Siempre está. Claro, está subyacente, ¿no? Ajá. Te lo cuentan, te dicen, no, miren, nosotros teníamos ciertas libertades extra capaz porque éramos jugadores de fútbol. Claro. Pero al mismo tiempo no valía todo. Claro. Pero Grafiña nos cuenta que fue a la cárcel varias veces, o sea, se lo llevaron varias veces y que otros compañeros hicieron el trámite para poder sacarlo. Porque también jugaban partidos, pero al mismo tiempo se expresaban políticamente. Claro. Muchos jugadores, pero al mismo tiempo otros jugadores nos dicen, adentro del vestuario no se hablaba de política, porque había que convivir también, había de Claro. todo, no era que todos pensaban igual. Entonces hay una riqueza detrás de ese testimonio también, que ellos mismos lo cuentan y lo tienen muy presente. Pero hay muchísimas historias. Esta de Julio Filippini fue con la que nosotros empezamos a grabar. Porque Julio se iba del país y Sí. nos dijo, bueno, Es es ahora, ahora. muchachos. Entonces, en mayo fue cuando ya lo veníamos hablando desde, no sé, desde unos meses, pero en mayo fue tipo, bueno, se nos va Filippini y es la historia que tenemos que tener para arrancar, por lo ¿Y menos. ahí vos fuiste? Sí, fuimos. ¿Y sí. cómo es desde el lugar de la historia que vos sabes porque leíste, sabes porque te contaron, sabes porque está en el imaginario popular, a estar sentado en un living con esa persona y que te la cuente? Bueno, es bastante... Eso ha sido como la frontera que me rompió a mí, por lo menos los ojos, atravesarla haciendo el documental. Sentarme a hablar con Filippini, que lo conocía solo por esa historia, que él me contara más su vida y entender esa historia y ponerla en contexto, fue súper interesante. Sentarme a hablar con Gregorio Pérez, que lo había visto en la tele, lo había visto siendo técnico defensor ahí antes de la pandemia también. Nada, también, y es como otra institución, también te mueve, Claro, ¿no? porque es uno de esos tipos muy respetados. Sí, claro. Totalmente. Y Bueno, con mucha prensa. claro, Más. ahí va. No, y que hablar así de Aunque lo han defensor. despedido por mensaje de texto, pero... Pero digo, que hablar así de defensor también, encontrar en esas personas que para todos son importantes, que él diga que Claro. tu club fue realmente importante en su carrera. Él cuenta que en el momento en el que llega a defensor tenía 28 años y no era un deportista consagrado. Claro. Y ese campeonato abre la llave después del resto. De hecho, la importancia de, por ejemplo, el profe de León en sus jugadores, el director técnico, que hizo que muchísimos de ese plantel después fueran técnicos. Entonces también les daba la oportunidad de entender una forma de jugar, una forma de entrenar, pero una forma de proyectarse dentro del deporte también, ¿no? Claro. Justo en estos días estuvimos hablando con la familia que tiene un montón de recuerdos que están en el Museo del Fútbol en el Estadio Centenario, y fuimos y abrimos esas cajas y también un trabajo de archivo mortal. Y hasta energéticamente, ¿no? Sí, total, Vas total. abriendo y... No, y es como, y mirá, en el 40 estaba allá, en el 50 estaba allá. Y también eso, un vínculo del plantel que hacía comidas los jueves y venía gente de afuera, y venía Julio Pérez, venía gente del 50, venía... que se nutrían, pero nutrían al plantel también. Entonces, Claro. y supuestamente Víctor Hugo nos contó que él fue a una de esas comidas y ahí fue donde se fue convencido. Defensor, hay que estar, del profe de León hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como que esas cosas que son más extra deportivas, o quizás uno no se identifica hoy en un plantel que prepara todo a puertas cerradas, concentrados, aislados, no sé qué, se dirige a la prensa limitadas veces, tenés un plantel con una conciencia social y una conciencia también de comunidad muy fuerte. Claro. Ellos tenían una sola... al principio del torneo, el programa de Estadio 1 dice que Defensor se está llenando de viejos y titula El Cotolengo Defensor. Y ellos... enojadísimos.
agarran y dicen, está perfecto, estos no les vamos a dar más notas. Y el día de la final quieren ir a entrevistarlos. Y arman todo un programa especial que van al hotel en donde estaban y no sale nadie de la habitación. Nadie le da una nota. O sea, también es como un sentimiento... Personalidad. Claro. Y también, sin ser esos dos clubes importantes del fútbol uruguayo en ese entonces, poder tomar ese tipo de medidas, ¿no? Y tener el respaldo también dirigencial, el respaldo institucional de poder plantarse así. Casi una agremiación. Tal cual. Sí. Bueno, y ahí también el testimonio de los más chicos. Los que más se acuerdan de esto son los que en ese entonces estaban en la cuarta, que jugaban contra ellos como sparring en los entrenamientos y tenían 17 años y ahora tienen 67, pero están claritos, se acuerdan de todo. Claro. Después se acuerdan de las concentraciones, se acuerdan de que el lugar donde dormían en el Francini, concentrando, hacía un calor horrible y que a veces sacaban colchones a la cancha y dormían en la cancha, o los chistes que se hacían entre ellos, las jodas. Al lado del Francini estaban los autitos chocadores, jugaban con eso, con los autitos chocadores, y después alguno se lesionaba y tenía problemas para jugar después y decía, no puede ser. Y el tipo se lesionó en un partido, no, chocó el autito. Claro, tiene mucho humor, tiene mucha emotividad, y también está la parte deportiva que es como contar el maracanazo para nosotros, que sí está, la épica se cuenta sola. Claro. Era en época también del tren fantasma, ¿no? Sí, todo. En varios sentidos. Bueno, esto a nosotros, a mí, me trae, por supuesto, muchos recuerdos de una época que estaba muy lejos de poder pensar. Uno, si le decían que los clubes iban a ser sociedades anónimas, se empezaba a reír en enero y terminaba en diciembre, pero ¿cómo ha cambiado? ¿El fútbol sigue siendo un tema social importante? Y yo creo que sí. Yo creo que con esta historia, por ejemplo, contamos cosas que van más allá. No te estamos contando un partido de fútbol, un triunfo deportivo. Claro. Te estamos contando una época, te estamos contando la historia de las personas, y creo que el fútbol hoy también es eso. A veces se pierde porque la gente se mueve más rápido, es más difícil construir un plantel que se sostenga. Acá estamos hablando de un proceso que ellos dicen, esperen, para... Lo que pasa es que también, si vemos lo que pasó recién en el Mundial, es un producto, ¿no? Claro, pasa a ser un producto comercial. Sí, por eso hablaba yo de un fútbol globalizado y mercantilizado. Eso sin duda. Claro. Pero esto nosotros decíamos, bueno, para empezar a hablar de esta historia del 76 hay que volver para atrás, y el profe de León llegaba en el 71, 72 a Defensor y empezó ahí a construir el equipo que después salió campeón. Claro. Hoy no podemos pensar en un Defensor o en cualquier club que banque a su técnico más de un año. Claro. Si le va mal. Cuando él llega en el 71 pierde 5 partidos seguidos y no lo rajan. Entonces, hoy acá perdés 2-3 o empatás alguno. Nosotros ahora, yo soy hincha de Defensor. Eso quedó claro. Empatamos 3 partidos seguidos y la gente está mirando de reojo a ver qué pasa. Claro. Mira, perdón. No, iba a decir que estamos a un minuto de las 9, pero igual quiero que sepan que 1976 la película.com.uy es la web de este proyecto que ya es realidad, y que ustedes no solamente pueden ver desde lugares de mucha comodidad cómo se está gestando esto, sino que también pueden ir a la parte de recompensas, que es la que nos está mostrando Nico, donde desde la categoría 1 a la 5, desde 760 pesos hasta 20.000, ustedes pueden colaborar con este documental, además de también informarse sobre de qué se trata y cómo se va haciendo. Tiene incluso hasta una galería de fotos digitalizadas que está realmente muy linda para ver. Muy bien, y antes de despedirnos, comentarte que dice, bueno, hay otra anécdota sobre los discos que escuchaban en el quincho a bajo volumen por obvios motivos. Tania dice, pensar que no se van a perder esas historias que queden documentadas tiene una dimensión que solo se va a ver en el futuro. Excelente trabajo. Y lo que dice Tania es algo de lo que se veía también en el tráiler, ¿no? Es decir, bueno, ellos decían, esto en el futuro va a ser todo un tema, y Tania dice, bueno, y este trabajo de ustedes también lo va a hacer. Totalmente. Muchas gracias por el espacio, gracias por la difusión también. Y bueno, los esperamos también en los cines cuando salga. Si no, se suman a la preproducción, que se suman a la difusión ahí a ir a los cines, que para nosotros va a ser un orgullo que esto llegue a la pantalla grande. Éxitos, muchos éxitos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero no sin antes mandar saludos a nuestros amigos de Crisol, la Asociación de Expresos y Expresas Políticas del Uruguay, que hacen posible este informativo para ustedes. Álvaro. Y que nos recuerdan
todos los días lo reiteramos, porque es válido recordar que el pueblo que olvida su pasado está condenado a revivirlo. Así que con esto nos vamos, nos despedimos. Nos despedimos hasta mañana a las 7 de la mañana con mucha información. Acuérdense que mañana tenemos Cultura del Plata. Y bueno, hasta las 7 para 120 minutos de información con todos ustedes. Hasta acá el Info. 24 horas de noticias en 120 minutos, con Álvaro Pancruz y Belén Zorrilla. Te invitamos a seguir conectado a nuestras redes y a nuestro canal de YouTube El Info Radio UI, donde encontrarás este programa completo y todas nuestras novedades. Gracias por elegirnos una mañana más.